Hola y bienvenidas un día más a mi canal de YouTube. Yo soy Cintia y hoy me gustaría hablaros de aquellos productos culturales que más me han gustado este otoño. Sé que todavía lo que es la estación otoñal no ha terminado, pero también sabéis que cuando se encienden las luces de Navidad en la calle es hora de cerrar las vibras otoñales y empezar pues lo que es toda esta etapa navideña. Creo que es un buen momento para hablar de esto también porque mucha gente ya va a empezar a pensar en regalos para sus familiares o amigas. Entonces, poco a poco iré haciendo algunas recomendaciones, especialmente de libros, como ya sabéis, para que tengáis inspiración y a lo mejor encontréis el regalo perfecto para aquella persona. Es por esto mismo que voy a empezar con la categoría de libros, porque es aquello con lo que estoy más familiarizada y por lo que seguramente hayáis descubierto este canal. Ya he comentado en alguna ocasión que estos no han sido precisamente los meses en los que he estado más concentrada. No ha sido una buena temporada para la lectura en general. Estoy mejorando y por esa parte estoy muy contenta, pero aún así os voy a hablar de aquellos libros que más me han gustado en los últimos meses. Empiezo por la novela. La novela que más me ha gustado en las últimas semanas es Cadáver exquisito de Agustina Bazterrica, que es una autora argentina y de hecho a raíz de este libro tengo muy pendiente leer Las Indignas, pero vamos a hablar un poco de Cadáver exquisito. Me sorprendió muchísimo. Agustina Bazterrica nos presenta una sociedad en la que se deja de comer productos animales, especialmente carne de procedencia animal, y empiezan a consumir carne humana. Debido a que los animales se habían contagiado con un virus que podía ser contagioso con la ingesta, entonces desde el gobierno se empezó a promocionar pues el consumo de humanos. El proceso se llevó a cabo de forma paulatina, pero en la novela esto se nos cuenta a través de lo que está sucediendo actualmente. Hubo una temporada en la que había algunas reticencias para el consumo de carne humana y de hecho lo que nos está enseñando en la novela en sí es cómo se va adaptando todo ese proceso de eufemismos y de normalización y naturalización que se ha ido poco a poco llevando a cabo. Hay ciertas palabras que están entre comillas prohibidas debido a su carga semántica y que tienen pues connotaciones morales que están intentando evitar. Algo que me parece muy interesante es que no se habla de hombres y mujeres sino de machos y hembras. Y la verdad es que me parece un gran libro para hablar de veganismo y para presentar pues toda la crueldad que hay detrás del consumo de carne animal. No sé si lo he explicado bien, la verdad es que creo que merece la pena leerlo y que, no sé, te lleva a reflexionar acerca de muchísimas cosas. A mí es que me encantó, yo hace muchos años que soy vegetariana y aún así me impactó ver cómo funcionan algunas cosas porque simplemente tienes que cambiar a un cerdo por una persona y la verdad es que dices cómo es posible que esto pueda darse, ¿no? Cómo es posible que alguien sea capaz de trabajar en este lugar y de no inmutarse. Otra novela que me ha gustado mucho y que me parece muy interesante desde el punto de vista psicológico, y si me veis recomendar esta novela siempre voy a decir lo mismo, pero es que es verdad, me parece que explora muy bien la psicología de los personajes, es La madre selva de Rebeca Hernández Alonso. La novela presenta el proceso de duelo de la protagonista que ha perdido a una persona muy cercana en su vida. Entonces, poco a poco nos va contando qué tipo de relación tenían y cómo se va manifestando ese duelo, porque vemos diferentes fases. Introduce algunas analepsis y vemos cómo era su vida conjunta. Poco a poco se nos va desvelando que la protagonista ha sido maltratada de cierta forma por la persona que acaba de perder. Entonces vemos por una parte el retrato de la víctima y por la otra el de el maltratador, porque en este caso es un hombre. No es una historia de maltrato al uso y me parece muy importante por este motivo, porque quizá tenemos una idea muy estereotípica de cómo se da el abuso y el perfil de una víctima. Y hay muchos casos, hay muchas historias y creo que es importante darles voz y conocer y reconocer, además de conocer, algunos esquemas que se pueden ir repitiendo y también algunas divergencias, porque como he dicho, no todas las historias son iguales, no todas las víctimas han pasado el mismo proceso, aunque haya puntos en común, obviamente. Bueno, está muy feo reducir
a los personajes, al maltratador y víctima. Es mucho más compleja que esto, pero como estoy hablando de este tema, por eso lo digo. Pero bueno, la protagonista hay un momento en el que dice que no se reconoce en la palabra víctima porque no se han dado algunos patrones que suelen darse a conocer, ¿no? Entonces es como yo no he vivido esto, por lo tanto esta palabra no me define, y es precisamente por lo que quiero hablar de esta novela, porque sé que hay muchas personas que han pasado por situaciones parecidas, que pues no es la gran historia de maltrato físico que solemos conocer, sino que es un maltrato psicológico muy sutil que se da de forma paulatina y que obviamente va condicionando el desarrollo psicológico y personal de la persona que lo sufre. Tengo muchas ganas de hablar de El canon ignorado de Tiziana Plebani. Es un ensayo en el que la autora recorre la historia de la escritura por parte de mujeres. No habla solamente de literatura, sino nos va enseñando porcentajes de cómo se va alfabetizando a la población femenina, y que es uno de los principales motivos por los que paulatinamente también vamos descubriendo más escritoras, porque obviamente en la Edad Media, si hay un porcentaje bajísimo de personas alfabetizadas, habrá un porcentaje bajísimo de escribanos en general. Entonces esto pues es una parte fundamental, pero sí que es verdad que desde el punto de vista de la historia de la literatura tiene cosas fundamentales porque es al final en lo que se centra. Y la verdad es que se aprende mucho leyendo este libro sobre el papel de la mujer dentro de la literatura. No me quiero enrollar mucho porque obviamente este libro pues ya he sacado un vídeo, lo utilicé como referencia para la construcción del canon, pero por ejemplo es fundamental para la recuperación de algunas figuras, de algunas escritoras de, sobre todo anterior al siglo XVIII, y se basa especialmente en Italia, aunque no solamente vemos escritoras italianas, que ya sabéis que Italia hasta el siglo XIX pues no existía, entonces, bueno, pero por lo que conocemos hoy Italia. Es un libro académico ensayístico que si os interesa este tema es muy interesante, pero si lo que buscáis es una lectura por placer, pues quizás no es vuestro libro ideal, aunque siempre está bien tenerlo como referencia. Por último, quería hablaros de un librito. Me lo voy a dejar porque me ha parecido muy gracioso, y es exactamente un libro híbrido entre lo ensayístico, lo confesional y lo novelístico de cierta forma. Es Visceral de María Fernanda Ampuero. Tuve la oportunidad de asistir a la presentación de este libro. La verdad es que fue muy bueno para poder absorber mejor la lectura, porque sí que lo leí en uno de esos momentos en los que no tenía mucha capacidad de retención de información. Aún así os aseguro que me gustó muchísimo. María Fernanda Ampuero es de mis escritoras contemporáneas favoritas, siempre disfruto mucho de su lectura, y este libro la verdad es que es más agradable que su obra más ficticia, como puede ser Pelea de Gallos o Sacrificios Humanos. Entonces puede ser más agradable para muchas personas porque no vemos tanta violencia. Hay violencia en el libro, que Visceral no es en vano el título, pero no es la violencia tan gore que podemos encontrar en sus otros libros. La violencia que tenemos en Visceral es también pues fruto del sistema patriarcal, y también todas esas imposiciones al género femenino, a cómo entra o sale de esos preceptos que se asigna socialmente tanto a hombres como a mujeres. Vemos algunos episodios de su infancia. Creo que uno de los temas principales que recorre el libro es esa búsqueda por el amor de otra persona, ya sea por el amor maternal, ya sea por un amor más carnal en la edad más adulta. Hay muchas referencias a Guayaquil. Ella es de Ecuador, entonces explica su infancia en Ecuador, explica también pues algunas cosas de su vida en España y los recuerdos de Ecuador, algunas diferencias. Y lo que me gustó mucho de la presentación es poder ver de qué forma el ser ecuatoriana, y en concreto de esa zona, ha condicionado su escritura. Me encanta poder adentrarme en lo que es esos procesos de
escritura que tienen algunas autoras y los condicionantes de su obra. También es muy importante cómo habla de la gordofobia que ha sufrido a lo largo de su vida y también de su relación precisamente con la comida. Estos meses he visto bastantes películas, debería haber visto más. Creo que voy a ver algunas más que tengo pendientes antes de empezar con el maratón de películas navideñas. En el cine he visto 2 películas españolas que se han estrenado este año que no puedo parar de recomendar, que me parecen imprescindibles ambas y que muestran de nuevo diferentes manifestaciones de la violencia patriarcal hacia las mujeres. La primera es La Virgen Roja, que nos cuenta la historia real de Hildegard Rodríguez. Fue una escritora y activista por el Partido Socialista en España y de la que hasta entonces yo no había escuchado hablar. Hildegard fue una niña que fue educada para ser una supermujer, básicamente. Su madre, Aurora, la había criado y gestado incluso con los valores de la eugenesia, y lo que pretendía es que fuera la mejor versión que un humano pudiera ser de sí mismo. Entonces, desde muy pequeña le puso una disciplina muy dura y la verdad es que Hildegard ya con 16 años tenía un pensamiento crítico que muchas personas no llegan a desarrollar a lo largo de su vida y ya empezaba a escribir ensayos propios. Sí que es verdad que tenía de fondo los pensamientos de Aurora. A los 16-17 años empezó a militar en el Partido Socialista, un momento en el que ni las preocupaciones ni la presencia de las mujeres estaba muy vigente. Entonces también vemos todo ese lado de cómo funcionaba la Segunda República desde los movimientos de izquierda. O sea, es una película que es muy interesante por lo que cuenta, por la historia de esta mujer, pero es que también nos enseña todo el panorama histórico, así que me parece increíble por ambas partes. Creo que está tan bien construida la película que si no conocéis la historia es mejor que vayáis sin saber nada y que a partir de entonces empecéis a investigar más. O sea, no es solo la historia, el contexto histórico, sino que la película como producto cultural está muy bien construida. Vemos muchas referencias a otros productos culturales, a la mitología griega, a todo lo que se había hecho anteriormente sobre esta historia. Es una película que se puede analizar desde muchísimos puntos, que es muy rica. Y por otra parte está Soy Nevenka, de nuevo basada en hechos reales de la historia de España, esta vez de principios de los 2000. Nevenka fue una concejala por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, en León, que es una provincia de España. Es también muy importante por esa parte de ser víctima de maltrato por parte de un hombre, también en este caso, y que había sido de cierta forma su expareja. Lo que es la relación en sí también da para analizar, porque es confuso ese deseo, es confuso saber si fue una relación consentida, deseada, hubo consentimiento, pero hubo también algo de manipulación, hubo vulnerabilidad, porque al final es una pareja en la que había mucha diferencia de edad. Ella tenía 24 años, él ya llevaba mucho siendo alcalde y había estado casado y un largo etcétera. Entonces hay ciertas dinámicas de poder que se dan a lo largo de esa relación antes de que empiece las semanas o meses que dura, y sobre todo cuando esta acaba. Cuando esta acaba es cuando empieza también toda esa persecución por parte del alcalde, cuyo nombre no recuerdo. No le da ningún tipo de respiro. Al final de la película ya se mezclan algunas tomas de los noticiarios de aquella época, porque fue la primera mujer que denunció un caso de abuso por parte de un político. Y es una historia que por desgracia resuena con la historia de la política actual, con lo que ha ocurrido con Íñigo Errejón, que es en este caso pues un diputado de izquierdas que ha tenido que dimitir recientemente. Han pasado 20 años, pero hay cosas que todavía no han cambiado, las dinámicas se siguen dando, entonces queda mucho trabajo por hacer, por mucho que puedan decir algunas personas. Lo que a mí me removió más de la película, y en este caso sí voy a ser más explícita porque es un caso real
y porque aún así creo que no pierde efecto en el impacto ni en lo bien construida que está la historia. Llega un momento en el que ella no tiene ningún tipo de apoyo, todo el mundo está en su contra y lo defienden a él, antes incluso de que se lleve a cabo el juicio. Y ella lo que no quería, o sea, vemos todo ese cuadro de depresión, de ataques de pánico, de una espiral de la que no puede salir porque no puede presentarse al lugar de trabajo porque tiene que enfrentarse a él y no es capaz, pero por otra parte tampoco puede renunciar al cargo porque no quiere que la gente diga que ella no había sido válida para ese cargo, cuando no era cierto, sino simplemente que estaba sufriendo todo ese acoso del que no podía escapar. Entonces ella no quería que se dijera de ella que lo había hecho mal, que no era buena en su trabajo, entonces estaba aguantando y tirando hasta que su cuerpo y su cabeza especialmente no dieron para más. Me ha parecido desolador por todo, es que es con lo que cuesta muchas veces, ¿no?, que las mujeres podamos acceder a ciertos espacios y que tengamos que renunciar a ellos de forma totalmente injusta por la violencia que recibimos. Me parece que es una película y un caso que se puede extrapolar, por desgracia, a muchísimas situaciones y que por ello tenemos que ver y revisar muchas de nuestras actitudes. Y ya paso a cosas más agradables que nos van a hacer desconectar o reconectar con partes mucho más bonitas y agradables. He visto por primera vez Before Sunrise, antes del amanecer, y yo no entiendo por qué no había visto esta película antes. Se ha convertido en una de mis películas favoritas del mundo. Vemos la historia de dos chicos, un chico y una chica, que se conocen en un vagón de tren y deciden pasar todo un día juntos y conocerse, tener como una pequeña aventura. Y la verdad es que no pasan grandes cosas, es simplemente el proceso en el que dos personas se empiezan a conocer y que saben que en cierto punto van a tener que separar porque tienen que continuar viajes totalmente distintos. Él es de Estados Unidos y ella es de Francia, entonces saben que no van a poder seguir. Poco a poco vemos cómo tienen una conexión brutal y se empiezan a gustar muchísimo. Entonces estás toda la película pendiente de, por una parte, cómo van construyendo esa relación y te embauca cómo se manifiesta el deseo, pero por otra también empiezas a pasar pena porque no pueden ir a ninguna parte, a no ser que decidan pues hacerlo de alguna forma. Entonces también estás un poco con la incertidumbre de qué va a pasar al final. Me encantó y a esta película le quiero dedicar un vídeo aparte comparándola con un libro que también me encanta. Y por último, me sorprendió muchísimo la película Bo Burnham Inside, que es de este cómico estadounidense que, bueno, había sufrido episodios de depresión, por lo que tengo entendido. Y durante la época de la pandemia, cuando no se podía salir de casa, él decidió iniciar un proyecto y estar grabándose y produciendo su propia película, y es una especie de musical casero en el que vemos por una parte el resultado de las canciones que va haciendo con videoclips, incluso todo desde el mismo espacio, y por otra, el proceso de ir haciéndolos, el cómo se va sintiendo, cómo va cambiando físicamente porque no se está afeitando ni cortando el pelo. Hay canciones que son temazos, sinceramente trata temas que son muy importantes y es una película que además creo que, aparte de hacerte reflexionar sobre algunos temas, aunque de forma bastante relajada y como que se limpia las manos al hacer algunos comentarios, creo que también te lo pasas bien viéndola. Así que bueno, hemos acabado de una forma un poco más agradable. Quiero hablaros de los podcasts que me han estado acompañando cuando he limpiado estas últimas semanas. Creo que mi podcast favoritísimo es Deforme Semanal, porque por una parte tiene mucho contenido cultural, pero es que además me hacen mucha gracia cómo funcionan en conjunto Lucía Ligmaer e Isabel. Y es que me hace mucha gracia cómo se van respondiendo y que siempre tocan temas que me parecen muy importantes o redescubren mujeres que habían sido
olvidadas de cierta forma, no sé, siempre me aporta algo. Siguiendo un poco con esta dinámica de un podcast más basado en la comedia, la cultura, tenemos Estirando el Chicle, que también es archiconocidísimo, en el que tenemos pues a Victoria y a Carolina, que cada semana tienen una invitada que siempre es una mujer. Creo que tengo algo que decir respecto a este podcast. Creo que ya va siendo hora de invitar a una mujer trans, porque tenemos a mujeres trans muy importantes tanto en España como en Latinoamérica. Me parece preocupante que todavía no haya ido ninguna, o si ha ido alguna, ahora mismo no soy consciente, entonces me disculpo, pero bueno, que podrían invitar a alguna. A lo mejor son estas mujeres las que han decidido no participar por los motivos que sean. También me gusta escuchar de vez en cuando, aunque es algo más denso, Saldremos Mejores, es de Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Es un podcast político en el que siempre están hablando de actualidad por una parte y temas que nos conciernen a todas, y tienen invitados que suelen hablar de un tema determinado. Por ejemplo, el último que he escuchado yo es sobre aspiración a la riqueza y al lujo. Tratan temas pues que no están tan extendidos muchas veces en lo que son los noticiarios. Creo que es muy necesario este podcast por todo lo que aportan, porque obviamente van a contracorriente de todo lo hegemónico. Por último, os recomiendo muchísimo el podcast The Great Women Artists, que es de Cathy Hazel. Primero vino el podcast, después escribió el libro. Es una historiadora del arte que en ese podcast se dedica a entrevistar a mujeres artistas o a invitar a colaboradoras para hablar de otras mujeres artistas. Me encanta, me encantó. Es un podcast en inglés, eso sí, entonces se requiere un nivel alto de inglés para entenderlo, aunque no sé si todos, pero algunos podcasts tienen la transcripción de lo que van diciendo tanto la entrevistadora como la entrevistada, que me parece también un refuerzo bueno para practicar inglés si no estáis muy familiarizadas con este idioma. Y también os recomiendo el libro porque es increíble. Está dividido más por temática que por cronología, aunque está dividida de ambas formas. Tenemos la parte cronológica y dentro de cada etapa hay diferentes temáticas recurrentes. Me gusta mucho cómo está estructurado este libro. Encima también tenemos algunas fotos de las obras que enriquece muchísimo la lectura. Esto es todo por hoy, la verdad. Espero que os haya parecido interesante y me gustaría que me dejarais vuestros favoritos de este otoño en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, cuidaos mucho y un beso.